Hola, muy buenos días, José, y muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Es una bendición para mí, como cada martes, poder estar en este tiempo para compartir una palabra. Hoy una palabra muy especial, podría decir yo, ¿no? Se titula La necesidad de los ángeles. Y vamos a estar hablando precisamente de esto, de ángeles. Algo que, desgraciadamente, para muchos creyentes es algo así como una película de ciencia ficción. Pero no, los ángeles son reales. Las palabras malak en hebreo y ángelos en griego significan mensajero. Es así como se designa a los seres espirituales inteligentes, que son un poco superiores al hombre, tal y como leemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 7, y también en el Salmo capítulo 8 y versículo 6. Los ángeles son mencionados constantemente en las Escrituras como mensajeros de Dios, tanto como portadores de buenas noticias, como también como ejecutores de los juicios de Dios. La realidad es que poco es lo que sabemos de su naturaleza. Hebreos capítulo 1 y versículo 7, por ejemplo, nos dice que ciertamente Él, refiriéndose a Dios, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Hay evidentes gradaciones de rango entre ellos, de los que Cristo, como hombre, es ahora la cabeza, tal y como podemos leer en Colosenses capítulo 2 y versículo 10. En dos ocasiones nos encontramos en la Biblia con el nombre de arcángel o con arcángeles. Por ejemplo, la voz de un arcángel acompañará el arrebatamiento de la iglesia, tal y como vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. También vemos que el arcángel Miguel luchó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Esto lo leemos en Judas capítulo 9. Gabriel es el único otro nombre de un ángel que nos ha sido revelado en las Escrituras. Se apareció a Daniel, se apareció a Zacarías y se apareció a María. Y dijo que estaba en la presencia de Dios, como podemos leer en Daniel capítulo 8, versículo 16, y en el capítulo 9, versículo 21. También lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículos 19 y 26. Aunque no somos conscientes de la presencia de los ángeles, podemos saber que son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que, como dice la Escritura, serán herederos de la salvación. Es decir, nosotros, su iglesia, hoy en nuestros días, tal y como podemos leer en Hebreos capítulo 1 y versículo 14, y también en el Salmo 34, versículo 7. También vemos en la Escritura que los ángeles ministraron al Señor mientras Él anduvo entre nosotros en su ministerio terrenal. Lo podemos ver en Mateo 4:11, en Marcos capítulo 1 y versículo 13, y en Lucas capítulo 22 y versículo 43. La Biblia también nos dice que hay miríadas de estos ángeles. Lo podemos leer en Mateo capítulo 26, versículo 53, y en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y también en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 11. Como vemos, hay multitud de versículos en la Biblia que dan evidencia de la existencia y ministerio de los ángeles. No se nos dice cuándo fueron creados, pero es indudable que son ellos a los que se refiere, o los que son mencionados como los hijos de Dios, que clamaban gozosos cuando Dios estaba creando la tierra. Eso lo podemos leer en Job, capítulo 38, versículos del 4 al 7. Ahora bien, el ministerio de los ángeles también es mostrado en las Escrituras de forma muy clara. Por ejemplo, la ley fue dada por ministerio de los ángeles, como vemos en Hechos 7:53, en Gálatas capítulo 3, versículo 19, y en Salmos 68, versículo 17. También vemos en la Escritura que participaron en la proclamación del nacimiento del Salvador. Lo leemos en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Y se hallaron presentes también en la resurrección de Cristo. Lo vemos en Mateo 28:2 y en Juan 20:12. Los ángeles no son los depositarios de la revelación ni de los consejos de Dios. Anhelan mirar en las cosas que da testimonio el Espíritu de Cristo en los profetas y que han sido anunciadas por los apóstoles en el poder del mismo Espíritu, como podemos leer en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12.
El mundo venidero no será puesto en sujeción a ellos, sino bajo el hombre, en la persona del Hijo del Hombre, como leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8, y los santos juzgaremos a los ángeles, como vemos en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 3. Por eso es que decimos, conforme a la Escritura, que sería una falsa humildad y sería idolatría el enseñar, el dar culto a los ángeles, como nos enseña Colosenses capítulo 2 y versículo 18. No debemos dar culto a los ángeles. Cuando Juan, por ejemplo, se postró para adorar al ángel en la isla de Patmos, abrumado por las cosas que le habían sido reveladas, fue refrenado en 2 ocasiones de adorar a lo que la Biblia llama su consiervo. Ese ángel se consideraba y se llamaba a sí mismo consiervo de Juan. Lo podemos leer en Apocalipsis 19 y versículo 10 y también en el capítulo 22 de Apocalipsis y versículo 9. En la palabra, y concretamente en el Salmo 103, versículos 20 y 21, encontramos el ministerio quíntuple de los ángeles. Allí dicen los versículos 20 y 21 del Salmo 103, «Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad». Estos versículos, como he dicho, muestran el múltiple propósito divino en relación con los ángeles, los cuales existen, como vemos en estos versículos, para servir a Dios de 5 maneras. Primera, para bendecir a Jehová en el servicio y la adoración. Segunda, para ejecutar su palabra en las actividades terrenales. Tercera, para obedecer la voz de la palabra divina, tal y como es anunciada a través de los santos en la tierra. Cuarta, para ministrar en lugar de Dios, tal y como se describe en Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Y quinta, para realizar la voluntad divina, ya que sus huestes están bajo la dirección directa de Dios. La esfera de lo invisible se nos describe constantemente en la Biblia. Y se nos describe como algo presente en nuestro medio, no como una realidad distante, sino como una realidad presente. Los ángeles no aparecen ocasionalmente en la Biblia, todo lo contrario, se manifiestan continuamente. La palabra ángel aparece más de 250 veces en las páginas de la palabra, la escritura, describiendo no solamente cosas que han hecho, sino las que tienen que hacer en nuestros días, así como las hicieron en el pasado. En nuestros días debemos tener presente la vigencia que tiene la fuerza representada por estos siervos y guerreros invisibles de Dios. La Biblia nos dice que todos ellos son espíritus enviados a ministrar a aquellos que recibirán la salvación, como ya hemos visto anteriormente, y eso está escrito en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 14. La respuesta de la Biblia es sí. Los ángeles ministran hoy día y ello significa que su ministerio se aplica, por supuesto, a nosotros, los creyentes hoy en día. Como ya hemos visto anteriormente, en su ministerio quíntuple, los ángeles existen para servir a Dios, por lo menos en 5 maneras que ya hemos explicado. Pero también vemos en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 6, la variedad que hay en la apariencia de los ángeles. Los ángeles aparecen en diferentes formas, dependiendo de su orden en la creación. La Biblia nos revela que hay una organización de la estructura de la esfera angelical, y esto lo podemos leer en Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Allí vemos que los ángeles forman una sociedad estructurada con diferentes niveles de autoridad de acuerdo con el orden creado por Dios. Vemos también en la Escritura a los ángeles como mensajeros. En Hechos capítulo 8 y versículo 26 aparecen los ángeles en su calidad de mensajeros y todavía hoy en nuestros días están activos en la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Esto es algo de lo que no debemos dudar, porque la Escritura es muy clara a la hora de mostrarlo. Vemos también en la Escritura ángeles guardianes que velan sobre nosotros, como dice el Salmo 91 en los versículos 11 y 12. Allí vemos que cada creyente tiene su propio ángel asignado para ayudarlo y guardarlo. También vemos en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 cómo Jesús aparece asociado a los ángeles
en su nacimiento, en el ayuno de los 40 días que él realizó aquí en la tierra antes de comenzar su ministerio público, en su agonía en la noche cuando fue traicionado, en la resurrección, en la ascensión y también en su segunda venida. Vemos ángeles ministrando a Jesús. La Biblia también nos habla de serafines. En Isaías capítulo 6, versículo 2, se ve a los serafines glorificando a Dios constantemente, supervisando el culto celestial y revoloteando por encima del trono de Dios. Debe ser asombroso verlos. También vemos en Génesis capítulo 3 y versículos 24 acerca de los querubines. Los querubines guardan el trono de Dios y aparecen muy relacionados con la presencia y el retiro de la gloria de Dios. Es decir, los querubines se encargan de traer la presencia de Dios cuando adoramos y también se encargan de retirar la presencia de Dios cuando dejamos de adorarle. También vemos arcángeles en la Biblia, en Judas capítulo 9. Arcángel significa el primero en rango político y poder y ocupa la más alta dignidad en las huestes celestiales, ministrando a Dios en asuntos muy concretos. Hoy día, tal y como vemos en Lucas capítulo 16 y versículo 22, los ángeles llevan a los creyentes a la presencia de Dios a la hora de la muerte y los juntan para Cristo en su regreso. Por tanto, podemos ver que el ministerio de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines es sumamente activo e importante en el reino de Dios y también para la vida de los creyentes hoy día. Es bueno orar, por tanto, cada día pidiéndole al Señor que Él mande a sus ángeles para ayudarnos en todas aquellas cosas que tenemos que hacer. Y si lo pedimos con fe, el Señor enviará a sus ángeles e incluso podremos ver sus manifestaciones en nuestra vida. Recuerdo el testimonio de mi hija mayor, Dolo, cuando ella tenía 7 u 8 años. Estábamos en un culto de adoración especial en la iglesia, un culto de adoración que perduró por 10 días, cuando de repente se quedó absorta mirando a su derecha, de rodillas, y ella miraba de arriba a abajo. Cuando me percaté y me acerqué a ella y le pregunté qué le pasaba, ella me decía: pero papi, ¿no ves este ser tan grande y tan poderoso que hay aquí y es muy guapo? ¿No ves sus pies y su ropa y sus cabellos y sus ojos? Entonces me di cuenta de que le estaba siendo dada la gracia de Dios de ver a su ángel guardián. Puedes creer o no esta historia, pero lo cierto es que ocurrió y para mi hija fue absolutamente real. A día de hoy, cuando ella ya tiene 25 años, aún sigue recordando perfectamente, con gran detalle, la visión de aquel ser que según ella medía más de 2,5 metros y se veía resplandeciente y poderoso. Y recuerda perfectamente cómo estaba a su lado, mirándola constantemente. Yo doy fe, porque conozco bien a mi hija, de que ella no mentía entonces, ni miente hoy cuando lo dice, cuando lo recuerda. Para ella su ángel guardián es muy real y agradece a Dios por ello. Y también para ti es muy real el ministerio de los ángeles, querido amigo que nos estás escuchando. Así que yo quiero hoy animarte a que ores, pidiéndole al Señor cada día que envíe a sus ángeles para ministrarte y ayudarte en la vida diaria. Y aunque no puedas verlos, te garantizo que si oras con fe, sí podrás ver la ayuda de esos ángeles. Quiero terminar recomendándote una película basada en hechos reales en la que el protagonista vive una situación muy adversa para él. Y hay una escena en la película en la que se cuenta cómo recibió la ayuda de 3 misteriosos hombres que aparecieron en medio de una terrible tormenta de nieve, que resultaron ser ángeles enviados por Dios en respuesta a una desgarradora y desesperada oración para salvar la vida de su hijo. Como digo, es una película basada en hechos reales. Al final de la película los protagonistas reales salen contando el testimonio y es un testimonio desgarrador de una familia que vivió una situación excepcional. La película está muy bien hecha y merece la pena verla. Su título es Jubi, te lo deletreo, H-O-V de vaca, E de España, Y, Jubi. Seguro que si la visionas lo vas a disfrutar mucho y el testimonio de esta película aumentará tu fe. Esto es todo lo que tenía que compartiros hoy.
Gracias, estoy muy agradecido por vuestra atención y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo programa.